Vamos a empezar esta tercera conferencia del ciclo de conferencias de este año del Instituto de Psicoterapia Relacional. Ya he comentado en otros momentos, en las dos anteriores. Hoy voy a hacer una introducción más breve en cuanto al sentido del ciclo de este año, que queríamos darle era un poquito un paso atrás para poder seguir adelante, y volver un poco a los orígenes desde el pensamiento inmenso e irreductible de Sigmund Freud, aquellos aspectos que nos parecen esenciales y aquellos puntos en los que nos diferenciamos o entendemos que disentimos de sus opiniones también relevantes o importantes. De esa manera lo que hicimos es retomar un proyecto anterior en el que había toda una serie de gente con la que habíamos contactado, colaboradores de la casa, que podían desarrollar algún aspecto, alguna obra en concreto de Freud y algún aspecto relacionado con esa obra. Hoy contamos con la presencia, agradezco mucho a Borja Aula que haya aceptado venir a apoyarnos en este ciclo, en este proceso de indagación sobre la obra de Freud y sobre la perspectiva relacional nuestra respecto a la obra de Freud. Borja es antiguo, ya bastante antiguo, es decir, hace ya tiempo que se formó con nosotros, es un gran compañero y profesional que además cuenta con esa característica con la que cuentan algunos otros colegas que se han formado por aquí, o nosotros mismos nos sentimos atraídos por enfoques que consideramos cercanos al enfoque relacional. Por una parte, ya sabéis, nuestra buena relación con los sistémicos o con la idea de la concepción sistémica o del grupo familiar para la comprensión del caso clínico. Borja es una persona que se formó inicialmente, es un profesional que muy reconocido desde el campo de la terapia gestáltica y ahora mismo cabalga entre los dos sectores, cabalga desde del psicoanálisis relacional y desde la psicoterapia gestalt. Supongo que esa sería también una cuestión pertinente en algún momento al principio, o mejor dicho, al final, que nos hables de esa proximidad de ambos enfoques o cómo ves la combinación de las dos escuelas. Borja Aula Carmona es psicólogo y psicoterapeuta gestáltico y psicoanalítico, tanto de la FEA como de la EFPA, y miembro supervisor y didacta de la Asociación Española de Terapia Gestalt. Miembro del Instituto de Psicoterapia Relacional, colega en el IPR, y de la Asociación Internacional para la Psicoterapia y el Psicoanálisis Relacional, IAR España. El título de la conferencia de hoy es Introducción al Narcisismo, es el trabajo de Freud de 1914, más la conferencia 26, Teoría de la libido y el narcisismo. Luego tenías un título que yo creo que al final no lo hemos incluido, que sería, digamos, el título central. El título central, que es El viraje clínico necesario. Es una de las obras centrales en el desarrollo del pensamiento freudiano, como aquellos que se han aproximado a su obra conocerán, el trabajo del 14 en muchos sentidos en pelea o en debate con Jung y con esta unificación pulsional que luego se vuelve a dividir en el año, a partir del año 20. Pero bueno, no, tampoco quiero, como digo muchas veces, si sigo hablando, corro el riesgo de dar la conferecia yo, entonces me corto ya, interrumpo mis palabras y te doy la palabra a ti con todo el agradecimiento de tu presencia y con el conocimiento de que ya nos has dado en otros momentos otras clases y conferencias de bastante muy buen nivel. Pues muchas gracias, Carlos. Gracias por esta amigable introducción, con el afecto que lo haces. No sé si podré cubrir las expectativas con las que me presentas, lo voy a intentar. Lo que primero quiero trasladar es que estoy muy contento por estar aquí por muchas razones. Una, porque la comentaba recientemente contigo, poder vernos más allá de las dos dimensiones que nos han ayudado bastante, pienso, y nos siguen ayudando en estos tiempos. Incluso yo soy de esas personas que en un primer momento se mostró muy reacio a trabajar
con este medios, y que luego ha podido descubrir escenas muy importantes, interesantes, y que ahora mismo estamos ¿Cómo se ve esto? significando y poniendo palabras acerca de ellas, pero me resisto enormemente a perder la presencialidad, y sobre todo en un lugar que podamos generar un campo, un diálogo para el pensamiento, ¿no? El otro motivo, se lo comentaba Ignacio, hace un año aproximadamente estábamos en la tercera, ¿cómo se llama la tercera? La segunda, la tercera ola, efectivamente, la tercera ola, y yo fui una de esas personas con mi familia que nos contagiamos, afortunadamente sin ninguna cosa que lamentar grave. Yo fui uno de esos asintomáticos y estaba convocado aquí a una sesión con Paulina que no pudimos hacer por esta situación, y bueno, pues volver a recuperar este espacio supone pues, quitarnos algunas cadenas, ¿no? Por esta deriva de la pandemia. Y luego el otro motivo tendría que ver con, pues con el que me hayáis propuesto poder introducir, valga la redundancia, una obra de Freud. Yo tenía especial interés, lo había comentado alguna vez a Carlos en círculos más pequeños y en algunos otros colegas, en recuperar a Freud en el siglo XXI. Yo soy de esas personas que le comentaba a Marta que empezó a leer a Freud por relecturas de autores, y me he dado cuenta que en general las generaciones todavía más jóvenes que yo pues acceden a Freud a través de estos medios, ¿no? Y bueno, y aunque la subjetividad implica, como no puede ser de otra manera, modelos históricos de constitución, y pues obviamente la obra de Freud tiene 120 años, está teñido por la subjetividad de la época, y nosotros tenemos otra época. Yo creo que hacer un ejercicio de decapar lo que se le hace decir muchas veces a Freud e ir a la obra venciendo un poquito los aspectos más difíciles de la metapsicología que nos hacen rechinar, pues merecen la pena, ¿vale? Yo no sé si voy a poder hacer esa unión que me pide Carlos entre, es verdad que yo empecé mi incursión en la psicología a través de las terapias humanistas, pero mi viraje me ha llevado cada vez incluso a meterme en derroteros psicoanalíticos más duros y espesos, ¿vale? Y me gustaría poder transmitir, ahora leeré un poquito lo que he escrito para apoyarme y no perderme como un hilo conductor, pero me gustaría conseguir con este encuentro dos cosas, ¿no? Una, poder inocular un deseo en la gente más joven de animarse a leer autores de hace 120 años, si cabe, ¿no? Y otra, no asustarse cuando uno se aproxima a la metapsicología psicoanalítica, no asustarse con los constructos y con los aspectos más duros de la teoría. Me da igual si estamos en el campo de lo relacional o si vamos a Freud directamente. Es normal que rechinen ciertas cosas y es normal no tener un entendimiento de manera lineal, ¿vale? Bueno, como digo, voy a ir leyendo, y para que no sea un monólogo, pues a veces estableceré algún tipo de asociación, y si a ti te viene alguna, Carlos, pues bienvenido sea. Al comenzar este ejercicio de elucidación y redacción, no he podido evitar anticipar a qué interlocutor es al que me fuese a dirigir. En una suerte de ejercicio imaginativo, he fantaseado un diálogo con un posible aforo compuesto por clínicos nobles o jóvenes terapeutas que comienzan a esbozar sus primeros pasos a través de su inserción en esta forma postmoderna de psicoanálisis, apellidado como relacional. Y por ello me he preguntado, en parte como resultado de cierta identificación a aquel novato que yo también fui, ¿qué puede levantar el interés en la lectura de Freud, un erudito de principios del siglo XX, en, permitirme el adjetivo, un millennial perteneciente a estos tiempos de fuerte aceleración?
Estoy muy contento de que haya un aforo de nobles y jóvenes, no solo en el sentido de la edad, sino de iniciarse en el devenir de esta profesión. Leer a Freud no parece a todas vistas una tarea motivadora a día de hoy. Más bien, lo que suscita en el público académico general es una enconada dialéctica entre un polo que se define por un fuerte repudio y animadversión a textos considerados heréticos. Estoy pensando en mis estudios en la universidad. Y entre una especie de devoción dogmática y mística ideológica. Porque tanto se presenta a veces a Freud como alguien tremendamente denostado, como un líder al cual adorar. Pues como sabemos, también se puede mentar al maestro con la finalidad de hacer coincidir y adherir la realidad a los mandatos de las ideas, ¿vale? Y puesto que el tema que nos reúne nos concierne, no quiero dejar de recordar que me refiero a esas formaciones psíquicas omnipotentes sobre el ídolo, el ideal y de sus ideas, donde se establecen una identificación mínima del conflicto entre el yo y sus ideales. Pero más allá del fenómeno religioso y el fetichismo de las ideas, pienso que existe un espacio fecundo para seguir pensando en la clínica de hoy a través de la lectura prolífera de la obra de Freud. Este es sin duda el propósito principal que me empuja a estar aquí esta noche. Cómo poder inocular un interés renovado en aquellos colegas jóvenes para asomarse ávidamente a la metapsicología freudiana. Ello a propósito del malestar de la cultura actual, caracterizado por las fluctuaciones y aceleraciones de nuestro tiempo que hacen palidecer la continuidad del deseo. ¿Por qué leer a Freud en el siglo XXI? Al menos yo he encontrado tres buenas razones. La primera, harto conocida, porque inauguró una forma de pensamiento para la clínica llamado psicoanálisis, con fuertes implicaciones en la manera de aproximarse al sufrimiento psíquico, y que tiene al menos tres fuertes formas de desarrollo posteriores a partir de su legado, a saber, kleinianos, estructuralistas e intersubjetivistas. Todas ellas exégesis que no solo aportan continuidad, sino una auténtica transformación de un pensamiento que se actualiza constantemente con el devenir de los tiempos. Esto no añado nada si afirmo que el psicoanálisis es una hermenéutica, ¿no? Y a partir del pensamiento que estemos acostumbrados para aproximarnos, hay todo un pensamiento detrás, ¿no? Y muchas de las cosas que pienso que ocurre con Freud es que se le hace decir cosas. Entonces es interesante hacer todo ese trabajo a veces de decapaje e ir a la obra y leerla, aunque, insisto, nos pueda resonar enormemente, o sea, remover y chirriar. En relación a los tiempos que nos abarcan, esta es otra razón, la que voy a exponer ahora, es frecuente que la práctica de nuestros días devenga en una clínica de la urgencia, con el riesgo ya no solo de habitar superficialmente y en una lógica de para todos lo mismo los aspectos más comprometidos de la subjetividad de nuestro paciente, sino especialmente de descuidar el espacio de reflexión y ponderación que nuestro ejercicio requiere. Ad infinitum, me atrevería a exhortar. La sociedad del 5G, que nos promete las virtudes del rápido y fácil acceso a todas las fuentes de conocimiento posibles, se olvida del necesario proceso de digestión para asimilar y acomodar el saber. El objeto psicoanalítico es un objeto complejo, como lo es a su vez el abordaje del ser humano. Y aunque se procure cierta claridad expositiva, no puede devenir en mera simplificación. No es posible asimilar la metapsicología psicoanalítica desde una didáctica de aprendizaje progresiva, como tampoco adquirimos la capacidad de simbolizar desde una didáctica similar. A esto me refiero con el ánimo de soportar y sostener conceptos que a veces son difíciles de asimilar. Pero pensar hoy se torna, si cabe, más difícil que nunca. Ante el derrumbe de la evidencia y la insatisfacción por la necesidad de certezas, emerge un campo fértil para la vuelta al recurso reduccionista de las ideologías. Me refiero a ese pensamiento que ya tiene todo pensado, que se piensa completamente solo,
sin dependencia de otros objetos, sin gasto, sin espera y sin sufrimiento, y que impone un sentido alienado y desubjetivizado a cambio de su función antidepresiva. En este sentido, que pensar a través de Freud, y obviamente extensible a cualquier lectura de un autor en profundidad, sigue siendo, pienso, un antídoto para que el clínico moderno contrarreste los aspectos más insanos de la sociedad liberal acelerada de nuestros tiempos. Conviene recordar que ningún pensamiento es posible sin la precedencia de formaciones colectivas del pensamiento sobre las que el sujeto puede apoyarse. Me refiero al espacio institucional y la necesidad de pensar con otros colegas. Pero a la vez recordar que pensar es una tensión paradójica que conlleva sostener dos proposiciones en apariencias encontradas. No se puede pensar solo y a la vez solo se puede pensar separado. Y leer a un autor en profundidad tiene que ver con encontrarse pensando solo y luego la necesidad también de compartir como estos espacios. ¿Vale? Aunque la clínica no es el lugar donde se produce la teoría, esta es la tercera razón que voy a exponer ahora, sí supone el espacio desde el cual se plantean los interrogantes que ponen en tela de juicio las convicciones que sostenemos. A través de Freud podemos aprender, como él nos muestra en todo el desarrollo de su prolífera obra, el hábito concienzudo, ético y constante de someter nuestra práctica a los enunciados metapsicológicos que sostenemos y de repensar y reacomodar e incluso abandonar, si fuese necesario, aquellos constructos que la práctica confronta inexorablemente. En Freud se observa con admiración el trabajo de un clínico fuertemente comprometido que es capaz de sostener en libertad sus propias aporías y contradicciones y de construir sus formas de pensar según la experiencia le van mostrando fenómenos que hasta entonces la teoría le permitía abarcar hasta llegar a un callejón sin salida y vuelta a empezar. Todos tenemos una teoría. La teoría es importante, sabéis que teoría viene de la palabra griega theoros, que quiere decir vista o espectador. Y la teoría es muy importante en la clínica y allí donde pensamos que no hay teoría hay otra cosa más peligrosa que son preconcepciones personales que tienen que ver con nuestra historia. Este ejercicio que hace Freud como clínico de llevar la teoría a la clínica y ver cómo la teoría a veces no explica los fenómenos, ¿no? Y sostener a veces interrogantes, sostener cosas que a veces él plantea, bueno, de momento voy a sostener o voy a proponer esta hipótesis. Encontrarse nuevos fenómenos de la clínica que le obligan a reacomodar su teoría me parece un papel fundamental en el clínico. Y esto es lo que más realmente me gusta a mí personalmente de leer a Freud. Porque justo en introducción vamos a ver cómo él va a hacer una reacomodación de su teoría que no termina de convencerle, ¿vale?, frente a eventos clínicos, especialmente con el trabajo de Reber, el trabajo con la que él llama las parafrenias, que no encaja con su teoría en ese momento de las neurosis de transferencia. ¿Vale? Bueno, después de este breve exordio, voy a contextualizar un poquito la obra de introducción y la conferencia 26 frente en la obra global de Freud. Hagamos un poco de historia. En 1914, Freud tenía 59 años. Había escrito ya La interpretación de los sueños en 1900, Psicopatología de la vida cotidiana en 1901, 3 ensayos de teoría sexual, junto con su primer historial clínico y probablemente el más polémico, Dora, en 1901, El chiste y su relación con el inconsciente en 1905, y había expuesto otros 2 historiales clínicos, El pequeño Juan y El hombre de las ratas, ambos en 1909, junto al análisis de las casuísticas del joven Leonardo en 1910 y el presidente Reber en 1911, y terminó Totem y Tabú en 1913. Entre 1905 y 1915, según se puede extraer de la biografía de Peter Gay, Freud llevaba un disciplinado e implacable programa de vida, inundado de trabajo clínico, historiales, tareas editoriales,
conferencias en la universidad, sábados en la tarde, y las agotadoras exigencias de la política institucional psicoanalítica, pero sin descuidar el cultivo de su vida privada. Siempre puntual, a la 1 del mediodía, se presentaba a la comida principal de la familia. Jugaba los sábados a las noches su partida de tarot, un juego de cartas. Visitaba los domingos por la mañana a su madre, daba un paseo todas las tardes con su mujer Marta y alguna de sus hijas, y no descuidaba a sus visitas y muy ocasionalmente acudía a alguna representación de óperas de Mozart. Sin olvidar los meses de vacaciones en los que aprovechaba para hacer algún viaje, normalmente a la zona norte de Italia. Respecto del estilo narrativo de introducción, y no siendo estrictamente una conferencia como lo es Conferencia 26, Freud traslada un método discursivo como en la mayor parte de sus textos, caracterizado por un diálogo activo entre el autor y un supuesto oyente lector crítico. Cuando uno lee a Freud parece que está hablando con uno. Conservando de continuo este contacto, pone regularmente objeciones en la boca de sus lectores, haciendo frecuentes las discusiones imaginarias entre ellos y él. Esto es muy interesante en la obra y en la narración de Freud, que no tiene pudor en ponerse objeciones y como digo, cuestionar o acotar unas hipótesis que no puede explicar en un momento dado, pero plantea que se sostengan. Muy al contrario de lo que se le presupone, Freud se opone a una presentación de sus ideas de manera autoritaria y dogmática, salvo cuando se tratan de principios psicoanalíticos esenciales como la sexualidad infantil, la etiología sexual de las neurosis y el trabajo de la represión. Está abierto a desviaciones teóricas y terapéuticas que puedan resultar prometedoras. Las objeciones no deben ser calladas, sino planteadas abiertamente y examinadas, en firme consonancia y extensión a las características esenciales del método psicoanalítico. Los escritos de Freud de los años anteriores a la Primera Gran Guerra pretendían al mismo tiempo realizar un resumen e incitar a la revisión. Pero este doble carácter es si cabe más subversivo en el artículo sobre el narcisismo, respecto de los propios puntos de vista de siempre. En su estilo característico, Freud lo etiquetó de introductorio. No se trataba de una falsa modestia, sino que se quejó ávidamente de que redactar este trabajo le había resultado desagradable y que tuvo enormes dificultades para encerrar dentro de aquel marco los pensamientos que lo desbordaban. Dándole un tono sombrío a una de sus metáforas favoritas, le llegó a escribir a su amigo Abraham en marzo de 1914 que el ensayo había sido un parto difícil y presenta todas las deformaciones consiguientes. Naturalmente no me gusta demasiado, pero ahora no puedo ofrecer ninguna otra cosa. Conviene recordar que durante los meses de su redacción, Freud se encontraba en un estado de ánimo batallador y estaba buscando una contraofensiva a las desavenencias abiertas tanto con Adler y su protesta masculina, como especialmente con Jung y su libido desexualizada. Pero lo que es más importante, estaba al borde de una nueva reflexión sobre la psicología que solo había proyectado a explicar. Introducción y el concepto de narcisismo son un preámbulo a la gestación de nuevas ideas creativas que habrían de ver la luz en Más allá del principio del placer, en el 20, Psicología de las masas y análisis del yo, en el 21, y sobre todo El yo y el ello, en el 23. Son evidentes los comienzos de análisis del yo, mientras que las dificultades respecto de los múltiples sentidos del término inconsciente están allanando el camino para la nueva versión estructural de la psique. Como sabemos, en el yo y el ello, Freud no inaugura, sino que concluye más bien la segunda tópica, al examinar la relación entre el superyo, término que introduce por primera vez en el yo y el ello, ¿vale? Aquí vamos a ver que lo llama conciencia moral, y el ello, término tomado de Grodeck. La segunda teoría del aparato psíquico comienza, sin embargo, a despuntarse en introducción, con otra subdivisión entre el yo y la instancia moral que lo critica y lo juzga, el ideal del yo. En introducción, Freud llegará más lejos y dará una mayor complejidad y adecuación a las ideas sobre el desarrollo mental
que había proyectado hace 5 años. Freud ya había estado usando el término narcisismo mucho antes de 1914. Aunque narcisismo era un término muy atractivo que le recordaba a uno de sus queridos mitos griegos, en realidad se había inspirado, reconociéndolo explícitamente, en el psiquiatra alemán Paul Nastke y en Havelock Ellis. En 1909, Ernest John nos recuerda que al comentar un artículo de Isidor Sadger en la Sociedad Psicoanalítica de Viena, había sugerido, refiriéndose a este término, que el apasionamiento hacia la propia persona es una etapa necesaria del desarrollo en la transición del autoerotismo hacia el amor objetado. Por entonces estaba preparando la segunda edición de los 3 ensayos. Había formulado por primera vez esa proposición en letras de imprenta en su ensayo sobre Leonardo y volvió a referirse a él en el trabajo sobre el presidente Schreber. Y de nuevo lo hizo de manera concisa, pero sugestivamente en Tótem y Tabú, donde llega a afirmar que la etapa narcisista nunca se supera por completo y que parece constituir un fenómeno muy general. Sin embargo, es en la introducción donde dará a la noción del narcisismo una amplitud considerable que hará de este uno de los conceptos claves del psicoanálisis y cambiará completamente las consideraciones precedentes sobre el yo. Hasta este momento, el yo se fundamenta sobre lo que Freud denomina las pulsiones de autoconservación, cuyo prototipo son el hambre y la sed. Perturbando ostentosamente el establishment psicoanalítico, Ernest John nos recuerda que le dio un desagradable vuelco a la teoría de los instintos con la que el psicoanálisis había trabajado hasta el momento. Pero tampoco Freud quedaría del todo satisfecho con su teoría de las pulsiones, ni en su forma inicial ni en la posterior. De hecho, en introducción se llega a lamentar por la completa falta de teoría de las pulsiones que pudiera proporcionar, abro comillas, al investigador psicológico una orientación fiable. No fue este el caso de Abraham, que quedó particularmente impresionado respecto a las reflexiones en torno a la casuística del delirio de solo observado y el desarrollo a partir de ello de la conciencia moral. Afortunadamente a Abraham le gustó bastante. Bueno, vamos a entrar un poquito en la roca dura, ¿vale? Como sabemos, Freud fundamenta el desarrollo del psiquismo sobre la evolución y la progresiva transmutación de la sexualidad infantil, en donde las manifestaciones genitales de la sexualidad adulta no son más que la parte visible, por decirlo de algún modo, y lo realmente esencial es de carácter psíquico. El ser humano, como quiero recordar, es el único animal en el cual las experiencias de placer previo ocupan un lugar tal que pueden condicionar el placer genital. Tal vez sea esta la razón por la cual los seres humanos introducen tantas variaciones en las posiciones coitales, como modos de recrear erogenidades que permitan recuperar experiencia de placeres pregenitales. Existen 2 tipos de excitaciones, voy a explicar un poquito la teoría de la pulsión. Existen 2 tipos de excitaciones a los que se haya sometido el organismo y que deben descargar según el principio de constancia. Junto a las excitaciones externas, de las que el sujeto puede huir o protegerse, existen fuentes internas que aportan constantemente un aflujo de excitación al cual el organismo no puede escapar y que constituyen el resorte del funcionamiento psíquico. La teoría de las pulsiones de Freud fue siempre dualista. El primer dualismo invocado es el de las pulsiones del yo o de autoconservación frente a las pulsiones sexuales. La segunda teoría de las pulsiones la introduce más allá del principio del placer, ¿vale? Con la pulsión de muerte y pulsión de vida. Las primeras, volvemos a la primera teoría de las pulsiones, ¿vale? Las primeras, me refiero a las pulsiones del yo o las pulsiones de autoconservación, como las entiende él hasta este momento. Las primeras son las responsables de la autoconservación del individuo. No tienen nada que ver con la sexual. Las últimas reclaman la satisfacción erótica y sirven a la conservación de la especie. Desde la década de los 80, gustaba de citar las palabras de Schiller, según las cuales el amor y el hambre mueven el mundo.
y hasta introducción, el conflicto psíquico se explica a partir de que el yo encuentra la mayor parte de la energía necesaria para defenderse contra la sexualidad. Esta postura, nos recuerda Freud, ha sido hasta ahora fundamental para poder encarar los envites que la clínica le había mostrado. Dice en conferencia 26, pesquisando por separado las pulsiones sexuales y las yoicas, obtuvimos las claves para comprender el grupo de las neurosis de transferencia. Pudimos reconducirlas a esta situación básica. Las pulsiones sexuales entran en pugna con las de autoconservación, siendo este el conflicto princeps hasta el momento que define la inexorable condición del humano. Vuelvo a repetir conferencia. A una desaveniencia de esta clase se llega quizás solo en el ser humano, y por eso la neurosis es tal vez en conjunto su privilegio frente a los animales. O sea, el conflicto psíquico, sobre todo en lo que él está trabajando, que son las neurosis de transferencia, obsesión, histeria, es entre las pulsiones de autoconservación y las pulsiones sexuales, ¿vale? Este es el conflicto neurótico para él hasta este momento, ¿vale? Y que es una característica principal del humano, ¿vale? Es la contrapartida de la civilización, ¿no? Esto lo va a desarrollar mucho más en el malestar de la cultura. Pero con el nuevo concepto del narcisismo, Freud atribuye al yo una carga libidinal y las pulsiones de autoconservación pierden su lugar central, viéndose sustituidas estas por lo que se convierte ahora en la libido del yo. En este caso, se siguen consecuencias radicales para la teoría psicoanalítica, contradiciendo las afirmaciones anteriores, respecto a la cual las pulsiones yoicas no eran de origen sexual. Ahora me explayo un poquito más en esto. Pero antes, dejadme que aclare una cosa. Como correlato de la pulsión, es menester recordar que está el objeto, que es aquello en lo cual y sobre lo cual la pulsión buscará alcanzar su fin y, por tanto, el medio contingente a su satisfacción. Por lo menos para Freud. Aquí tenemos a un experto en Feyerabend que lo contempla de otra manera totalmente, ¿vale? Pero insisto que para Freud el objeto es el lugar donde se puede hacer decrecer la tensión pulsional, básicamente. Puede tratarse de una persona, puede tratarse de un objeto parcial, puede tratarse de un objeto real o un objeto fantaseado. No significa que cualquier objeto puede satisfacer la pulsión, sino que el objeto pulsional viene determinado por la historia infantil de cada individuo. Las pulsiones son definidas en principio como parciales, en la medida que éstas conciernen a objetos que no son para el niño más que fragmentos del mundo y de la persona que se ocupa de él. En este nivel hablaríamos de objetos parciales o objetabilidad. Es cuando las pulsiones se reúnen en una especie de haz en torno a una persona en su conjunto que aparece el amor propiamente dicho. El objeto de amor es aquella persona que reúne sobre sí las diferentes corrientes pulsionales. Ahora vamos a recapitular. Recapitulando respecto de lo que nos concierne. El yo aparece ahora como un detentador de un capital libidinoso que será invertido en el sentido bancario de la palabra en dos direcciones. En los elementos del yo, por un lado, y por otro lado, en el objeto. Dos corrientes que Freud denomina respectivamente líbido del yo y líbido del objeto. En esta distribución, cuanto más importante sea la inversión en el objeto, más se empobrece la inversión libidinal del yo e inversamente. Así nos advierte respecto del amor. El que está enamorado está humillado. El que ama ha sacrificado, por así decir, un fragmento de su narcisismo y solo puede restituirlo a trueque de ser amado. Esta cita es de introducción. ¿Estaba pues en lo cierto Jung al definir la libido como una fuerza universal y única que indiscriminadamente penetra todo esfuerzo mental? Freud, invocando a su experiencia clínica, manifiesta impertérrito que las categorías de libido del yo y libido objetal que acaba de introducir son una ampliación indispensable del viejo esquema psicoanalítico. Ya no se conforma con hablar del líbido como una manifestación de la pulsión sexual. Él quiere demostrar que se puede referir al yo mismo con ello. Nos hallamos frente a una verdadera mutación de la teoría, donde la oposición central ya no se sitúa en dos tipos de energías psíquicas de diferente naturaleza, sino entre dos corrientes de la libido especificadas por sus polos de implicación.
Dos aspectos de la sexualidad, una dedicada al yo y otro a la persona. A Freud le gusta metaforizar este trasvase de la libido entre el yo y el objeto a través del símil de la ameba. Voy a leerlo como lo pone en la conferencia 26. Dice, acerca de la relación entre libido yoica y libido de objeto, nos formamos una representación que puede ilustrarles mediante un símil extraído de la zoología. Consideren ustedes los seres vivos más simples, aquellos que consisten en un glóbulo poco diferenciado de sustancias protoplasmáticas, las amebas. Estos seres emiten prolongaciones llamadas pseudópodos, por las que hacen correr su sustancia corporal, pero pueden recoger esas prolongaciones y adoptar de nuevo forma de glóbulo. Y bien, comparamos la emisión de las prolongaciones con el envío del líbido a los objetos, mientras la masa principal de la libido puede permanecer en el interior del yo. Y suponemos que en condiciones normales la libido yoica se transpone sin impedimentos el líbido de objeto y ésta puede recogerse de nuevo en el interior del yo. Y sigue más adelante. Con ayuda de estas imágenes podemos explicar toda una serie de estados del alma, o dicho más modestamente, podemos describirlos en el lenguaje de la teoría de la libido. Estados que cabe incluir en la vida normal, como la conducta psíquica en el enamoramiento, la que se tiene a raíz de una enfermedad orgánica o mientras uno duerme. La metáfora de la ameba refiere a un modelo esparcial del yo, que proyecta partes de sí mismo, movimientos de restitución y de retracción de la libido, estableciendo ligaduras indiferenciadas con el objeto que oculta un otro. La libido narcisista inaugura aquí el vínculo que dará origen a la intersubjetividad. La subjetividad nace, emerge de dicha intersubjetividad. Originalmente el término narcisismo se aplicó a la perversión por Havelock Ellis. Los narcisistas eran desviados que solo podían alcanzar satisfacción sexual tratando sus propios cuerpos como objetos eróticos. Pero Freud observó que esto no tenían el monopolio de aquel tipo de erotismo centrado en la persona. Abro comillas, dice en la introducción, rasgos aislados de esta conducta aparecen en muchas personas aquejadas por otras perturbaciones. Por ejemplo, en las parafrenias, caracterizados por el delirio de grandeza y el extrañamiento de su interés respecto del mundo exterior, se retira la libido del mundo externo, sin que ésta se extinga, más bien carga con ella su persona. Lo mismo ocurre en la histeria y en la obsesión, pero con el matiz bien importante de que la retirada de la libido de las personas del mundo exterior está sustituida por objetos imaginarios en un intento de curación que quiera reconducir la libido al objeto perdido o añorado. Esto no es todo. También en sus observaciones había descubierto pruebas generalizadas de este repliegue en la vida anímica de los niños y de los pueblos primitivos. En Totem y Tabú había señalado ya el fenómeno de los amantes. El estado de enamoramiento se nos aparece como una resignación de la personalidad propia en favor de la investidura de objeto y discernimos su puesto en la fantasía, del fin del mundo de los paranoicos. Es decir, Freud, jugando un poco con la patología y con los estados también normales del sueño, del enamoramiento, en esta metáfora plantea que en el paranoico toda la libido se repliega sobre el yo, ¿vale? Y en los estados de enamoramiento toda la libido se despliega hacia el objeto de deseo, ¿vale? Esto es muy interesante en todo el desarrollo del texto, cómo Freud va a la patología, va a estados fisiológicos y psicológicos normales, va a las neurosis de transferencia, acude incluso a comentar situaciones de época cuando define a las mujeres guapas. Y va haciendo todo este recorrido por todas unas situaciones que no son exclusivamente aberraciones ni patológicas, ¿vale? Por tanto, Freud no podía eludir la conclusión de que, en un sentido más amplio, el narcisismo no era una perversión, sino
abro comillas, el complemento libidinoso del egoísmo inherente a la pulsión de autoconservación, de la que justificadamente se atribuye una dosis a todo ser vivo. Esto conlleva el reconocimiento de que el sujeto puede elegirse a sí mismo, y de hecho lo hace, como objeto erótico del mismo modo que elige a los otros. En el tipo narcisista, bajo el imperio de la libido del yo, ama lo que es, lo que fue alguna vez, lo que le gustaría ser, o la persona que formó parte del propio sujeto. Pero esto no supone, como digo, una aberración o un fenómeno extraño, pues en todo cuarto de baño se exprime alguna dosis de narcisismo. Incluso el amor de los padres tiernos hacia sus hijos habremos de discernirla como renacimiento y reproducción del narcisismo propio a mucho abandonado. Esto es lo que lleva a atribuir al niño toda clase de perfecciones, para lo cual, dice Freud, un observador desapasionado no descubriría motivo alguno, y a encubrir y olvidar todos sus defectos. Mientras Freud iba compilando su cada vez más larga lista, reconocía tortuosamente que el mundo parecía estar lleno de narcisistas, incluyendo entre estos a mujeres, homosexuales, hipocondríacos, gatos, criminales y humoristas, y procesos fisiológicos que atañen al equilibrio de la libido narcisista, como es el sueño o la evolución de una enfermedad orgánica. Como consecuencia de todo ello, se pregunta insidiosamente, ¿qué relación guarda el narcisismo con el autoerotismo? Entendiendo el autoerotismo como un estado temprano de la libido. Freud suponía que al principio las zonas erógenas pueden funcionar sobre sí mismas. A esto se refiere cuando habla del funcionamiento autoerótico. Se trata de un sentido más específico que el uso habitual que se le da del término. Abro comillas según conferencias. Dice, de la historia del desarrollo de la libido de objeto, tendríamos que recordar que muchas pulsiones sexuales se satisfacen al comienzo en el cuerpo propio. Decimos que se satisfacen de manera autoerótica. Y que esta capacidad para el autoerotismo es la base que permite el retraso de la sexualidad en el proceso de educarse en el principio de realidad. Por tanto, el autoerotismo era la práctica sexual del estadio narcisista de la colocación de la libido. Esta etapa precede a lo que ha de venir en lo que él denomina aloerotismo, o lo que es lo mismo, una cesión del homoerotismo al heteroerotismo. Es en la noción de narcisismo donde encuentra el grado intermedio. Antes del modelo de la ameba, es este que estoy explicando y que introduce en este texto, entre 1910 y 1914, el narcisismo forma todavía parte de la primera teoría de la pulsión y estaba inscrito en una escala situada entre el autoerotismo y la relación homosexual. Es la unificación de las pulsiones autoeróticas la que dan origen al yo y al narcisismo. Posición endogenista absolutamente pura en Freud, ¿vale? Esta primera conceptualización solo se puede entender dentro del contexto del descubrimiento, donde Freud estaba dándole los toques finales a la teoría de la neurosis de transferencia, cuando se topa con nuevos hallazgos en la clínica del caso Reber, ¿vale? En la clínica del caso Reber, toda la teoría que él mantiene de la neurosis de transferencia no se pueden explicar, y es donde empieza a tener toda esta concepción de trasvases de libido desde el yo al objeto. Pero en introducción, Freud introduce, valga la redundancia, lo que va a suponer para mí un hito en el pensamiento psicoanalítico, ruptura clave de la posición anterior. Y creo que lo que voy a leer es lo más interesante para mí, lo que más me gusta de todo el texto, ¿vale? Dice, es un supuesto necesario que no esté presente desde el comienzo en el individuo una unidad comparable al yo. El yo tiene que ser desarrollado. Ahora bien, las pulsiones autoeróticas son iniciales y primordiales. Por tanto, algo tiene que agregarse al autoerotismo, una nueva acción psíquica para que el narcisismo se constituya. Esto que está muy escondido en el texto me parece muy clave en un espacio como este. Lo voy a volver a leer, ¿vale? Algo tiene que agregarse al autoerotismo, una acción psíquica, una nueva acción psíquica para que el narcisismo se constituya. Y aquí es menester preguntarnos,
¿Cuál es esa nueva acción psíquica que constituye el primer desarrollo del yo? Algo tiene que venir, ¿vale?, sumado al autoerotismo para que el yo se funde. ¿Qué será? Ahora no lo deja muy claro, ¿eh? ¿Qué es aquello que permite un entrelazamiento entre las primeras satisfacciones sexuales autoeróticas y el ejercicio de las funciones vitales de autoconservación? Desde luego sabemos que las funciones vitales se ven sostenidas por las personas que se ocupan del niño, quien es, por otro lado, su propio objeto de implicación. Y más adelante él dice, decimos que tiene dos objetos sexuales originarios. El bebé, el niño, tiene dos objetos sexuales originarios, él mismo y la mujer que lo crió. Y presuponemos entonces en todo ser humano el narcisismo primario, que eventualmente puede expresarse de manera dominante en su elección de objeto. Bueno, blanco y en botella. A partir de ahora, el autoerotismo es considerado un complemento libidinal del narcisismo. En Pulsiones y destinos de pulsión, 1915, dice, llamamos narcisismo al parte del desarrollo temprano del yo, durante las cuales sus pulsiones sexuales se satisfacen de manera autoerótica. Es decir, las pulsiones en su origen están narcisizadas, o lo que es lo mismo, el niño catetiza todo su líbido sobre sí mismo, pero matizando que al principio de la vida, en este periodo anaobjetal, el niño no puede percibir a la mujer que lo crió. Y por tanto se toma a sí mismo como objeto de amor, antes de elegir objetos externos. No hay afuera ni adentro, y todas las transformaciones ocurren en una realidad única. Los límites del yo son monádicos. Solo un año antes, en 1913, Ferenczi, en Estadios en el desarrollo del sentido de la realidad, descubre y describe los periodos de la omnipotencia infantil, periodos en los que, por ejemplo, el bebé falsifica la realidad conservando un mundo ilusorio e, abro comillas de Ferenczi, dice, imaginando que todos sus deseos son satisfechos. Este es el controvertido concepto de narcisismo primario, que se ha de caracterizar por la sensación de autoengendramiento, autosuficiencia y completud, y donde, abro comillas de introducción, dice, enfermedad, muerte, renuncia al goce, restricción de la voluntad propia, no han de tener vigencia para el niño. Las leyes de la naturaleza y de la sociedad han de cesar ante él. Y realmente debe ser de nuevo el centro y el núcleo de la creación. His Majesty the Baby, como una vez nos creímos. Me pregunto, esta metáfora de His Majesty the Baby, ¿cuánto tendrá de la influencia del texto anterior de Ferenczi? El desarrollo del yo consiste, por tanto, en un distanciamiento respecto del narcisismo primario, pero que a su vez engendra una intensa aspiración a recobrarlo sine die. Después de todo, el niño disfruta mucho con este autoamor, que parece tan natural, y no puede renunciar a esa satisfacción sin sostener una lucha. Este distanciamiento, dice Freud, acontece por medio del desplazamiento de la libido a un ideal del yo impuesto desde afuera. El niño, en crecimiento, ante las censuras de padres, maestros y opinión pública, renuncia al narcisismo, erigiendo un sustituto al que rendir homenaje, en lugar de su persona imperfecta, y la satisfacción se obtiene mediante el cumplimiento de este ideal. Es a partir, entonces, de la implicación con los demás cuando el narcisismo secundario aparece y se desarrolla, que se inaugura con la aparición de este ideal del yo, donde las voces censoras del mundo se convierten en voz propia. Como aberración patológica, surge con la forma del delirio de estar siendo observado. Recordad el caso Schreber. Pero en su forma normal es primo carnal de lo que denominará conciencia moral. De momento le llama conciencia moral, ¿vale?, que actúa como custodio del ideal de yo. Al modelo de la ameba, que reemplaza al dominante de las pulsiones de autoconservación, que hasta ahora estaba implícito en la clínica anterior, le corresponde unir el abismo existente entre las neurosis de transferencia y las patologías narcisistas, recorriendo todos los tramos que van desde el irrestricto amor a sí mismo
hasta las conformaciones estructurales y estableciendo así un continuo entre normalidad y patología. Abro comillas de conferencia, dice: desde que nos habituamos a manejar el concepto de libido yoica, las neurosis narcisistas se nos han hecho asequibles. Nos propusimos obtener un esclarecimiento dinámico de estas afecciones y a la vez perfeccionar nuestro conocimiento de la vida anímica mediante la comprensión del yo. Más adelante dice: es probable que cuando demos remate a este trabajo de mayor envergadura, tengamos en poco el conocimiento sobre los destinos de la libido que hemos logrado hasta ahora, merced al estudio de la neurosis de transferencia. Pero todavía no hemos avanzado mucho. Las neurosis narcisistas son apenas abordables con la técnica que nos ha servido en el caso de las neurosis de transferencia. Pronto sabremos la razón. Resumiendo, con la publicación de Introducción, Freud había empezado a advertir que al interpretar el narcisismo como autoamor sexual y no solo como una perversión especializada, liquidaba la simplificación de su antiguo esquema. Aunque lo intentara, ya no podía mantener una separación clara entre las dos clases de pulsiones que le habían servido durante 2 décadas. El hecho era que el amor a sí mismo y el amor a los otros solo se diferencian por su objeto y no por su naturaleza, proponiendo entonces un nuevo modelo de relación del individuo con el medio, por tanto, otras formas de concebir el funcionamiento psíquico, y abriendo el camino a una reflexión sobre los trastornos de la subjetividad que van mucho más allá de la manera como se habían concebido hasta entonces la génesis del conflicto neurótico. Freud descubrió antes a Edipo, y ahora el sujeto ya no es simplemente Edipo reconvertido en Hamlet, sino Edipo es Narciso, culpable de contemplar su imagen hasta morir a causa de ello. Será Narciso a quien le corresponda responder en cada encrucijada a los dilemas que le plantearon las creencias de completud, el origen, la muerte, la diferencia de los sexos, los límites del sí mismo. Es Narciso quien no puede eludir recorrer el desarrollo psicosexual y se ve obligado en cada cruce a renunciar a lo que era su sí mismo: pechos, heces, objetos incestuosos. Quiero reseñar que el concepto de narcisismo y sus derivas no se agotan en esta etapa episódica de la obra global de Freud. Como otros tantos constructos y aspectos de su metapsicología, siguieron evolucionando y tomando nuevos matices y despliegues en su constante relación con el corpus global de su teoría y con el inagotable campo que la clínica le siguió provocando. De hecho, 15 años más tarde, en El malestar en la cultura, exhortará con rotundidad: en un comienzo, el yo lo incluye todo, luego desprende de sí un mundo exterior. Este modelo, donde la libido narcisista, a diferencia de la sexual, no es buscadora de objetos, sino que es consustancial a ellos, aportará nuevas consideraciones. Pero esto me parece que pertenece a otra historia. Voy a acabar con una viñeta clínica, ¿vale?, cortita. Esto es una cosa que me gusta a mí hacer mucho con la teoría. Cuando me aproximo a la teoría, evocar... Compensar un poquito, ¿no? Sí, bueno, y evocar en mi imaginario escenas de la clínica donde obviamente la teoría no explica todos los aspectos de la complejidad que se maneja con ese paciente, pero como aterrizarlo un poquito, ¿no? Y a un lenguaje mucho más asible y cotidiano y habitual. La viñeta dice así: Román es un hombre joven que recién sobrepasa sus 30, en plena exuberancia y expansión física, laboral y sexual, o al menos eso refiere como tarjeta de presentación. Hace deporte a diario y así lo atestigua sin ninguna duda su físico apolíneo y atlético. Su aspecto estético no muestra fisura alguna, cuidado a la par que elegante, pero comedido, buscando celosamente no rozar la exuberancia y respetando los cánones convencionales del mundo empresarial en el cual está imbuido. A su temprana edad ha conseguido un puesto de mucha relevancia e importante responsabilidad, allí donde la mayoría de sus colegas con el mismo rango rozan los 50. Cada semana me recuerda altaneramente con qué bellas mujeres ha pasado las cortas noches que le quedan entre sus ajetreadas jornadas de trabajo esforzado,
donde debe demostrar que se merece el puesto que ostenta, y las sesiones espartanas de gimnasio y ejercicio físico. No recuerda los nombres de muchas de aquellas, pero sí las curvas que lucen, la fascinación que suscitan en los otros y las miradas cómplices de sus amigos que le profesan admiración y asombro. Estar con una mujer hermosa le hace sentirse poderoso. Y con todo ello, sorprendentemente, Román sufre. Azorado viene a consultar por el estupor y la incomprensión que le suscita el hecho de que, teniéndolo todo, no puede quitarse de la cabeza a la persona con la que ha compartido los últimos 7 años, 3 de ellos conviviendo juntos. Dice: ya ha pasado más de un año. Me espeta con enfado, pero aún así algo de mí sigue allí en ella. La veo, la huelo, la sueño e incluso me masturbo pensándola. Y luego siento una enorme rabia y vuelta al círculo incesante de trabajo, ejercicio y cortejos. ¿Será que Román conquista a todas estas mujeres sin nombre, pero con estatus, como forma de recuperar, en vez del libido narcisista, digamos, el poder cedido a una mujer que se lo llevó todo y le abandonó? Susana no solo es guapa, sino que aglutina todos aquellos jalones que la encumbran en un símbolo de éxito. Es médico, proviene de una familia bien posicionada de una capital de provincia y, sobre todo, contaba con la bendición de su padre. Román mantiene estas relaciones efervescentes, laborales, físicas, amorosas, como modo de preservar y a la vez contrarrestar en su imaginario una Susana que permanece viva aún dentro de él. Estar con ella le aportaba el sentimiento de admiración de su padre, un médico exitoso de otra capital de provincia que siempre se obstinó en señalarle que no llegaría a nada, que en una intensa rivalidad con todo y todos siempre menosprecia a los que están a su alrededor. ¿Cómo se habrá apuntalado la estima en Román? ¿Cómo fue ese acto psíquico necesario para que su identidad inicial pudiese emerger y ayudarle a partir de allí a dar sentido y equilibrio a su vida? ¿Acaso se llegó a sentir su majestad el bebé en algún momento de su más tierna infancia? Cuando apareció Susana, Román atisbó cierta concesión velada en el acercamiento de su padre hacia él. A día de hoy no es capaz de volver a pasar los fines de semana en la casa familiar. Prefiere rellenar su agenda hasta liquidar cualquier espacio libre que active el remordimiento intenso que le recuerda que no logró estar a la altura. Con esta persecución tiránica, ¿acaso Román mantiene la esperanza de que en algún momento podrá volver a habitar el Olimpo? Cierro con la primera estrofa de un poema de Juan de Arguijo que se llama Narciso. Y la estrofa dice: crece el insano ardor, crece el engaño, del que en las aguas vio su imagen bella, y él, sola causa en su mortal querella, busca el remedio y acrecienta el daño. Bueno, hasta aquí. Pasamos. Espero que la metapsicología no haya sido muy dura. La metapsicología siempre tiene 100 patas que nos arañan, ¿eh? Pero no tenemos más remedio que enfrentarnos con ella. Muchas gracias, Borja, por esta introducción a la introducción del narcisismo por parte de Freud y esa posibilidad de intentar ver a Freud desde el siglo XXI, es decir, qué es lo que tiene todavía que decirnos. Con este final del paciente que nos has estado comentando, a mí me ha venido la idea cuando dices lo de volver a ese Parnaso, a ese Olimpo. Una de las frases muchas graciosas de Woody Allen, me parece de una película cuando dice se me ha dicho muchas veces que si soy Narciso y tal y cual, pero vamos, yo creo que si hubiera que compararme con algún dios del Olimpo tendría que ser con Zeus. Es un autor de hace 120 años. Yo, como muchos de los aquí presentes, pues estaba ya con el cuello pelado de tanto oír eso de
hay que referirse a la psicología moderna, es decir, eso es una psicología muy antigua, eso no tiene nada que ver con nosotros. Y de pronto no sé dónde leí el argumento que me pareció muy acertado, es decir, mira, es contemporáneo de Albert Einstein, eran amigos de hecho, tuvieron una... en la física, que es una ciencia muy avanzada, a la que supuestamente nos tendríamos que parecer, Einstein sigue estando de moda, según parece ser. Es decir, todavía no se le ha guardado en el tercer cajón con llave. Inauguró, evidentemente, una forma de aproximación a la clínica. Yo creo que ahí nos vamos a estar enganchados. En los últimos tiempos a mí me gusta decir eso de que fue quien inventó, quien descubrió la idea de sentar al paciente, en ese caso a la paciente, y escuchar qué es lo que tenía que decir. Algo tan simple como eso, Seremos fue un cambio, fue una auténtica revolución. Y tendremos que estarle agradecidos de por vida. Y bueno, nos metemos con la metapsicología, ya te he dicho, la metapsicología es en la parte dura del pensamiento de Freud. Incluso algunos plantearon, algunos desde posiciones más hermenéuticas dijeron vamos a hacer una nueva lectura de Freud, pero solo de la clínica, porque es lo que se puede salvar. Bueno, eso es solo cierto en cierta medida. Es decir, tienes que apoyarte en la clínica que Freud manejaba de manera genial hasta algunos aspectos. Es decir, hay algunos aspectos de la clínica de Freud en los que tampoco podemos estar de acuerdo y son precisamente aquellos que enganchan con la metapsicología, con lo que nos queda la dura tarea de seguir leyéndolo y seguir digiriéndolo lo mejor posible para nuestro mejor uso, porque yo creo que esa es una idea que he defendido ya en varias ocasiones, no podemos dejar de hacerlo. Es decir, tenemos que repartir nuestro tiempo, no podemos estar siempre todo el tiempo en eso, pero es una tarea que no podemos abandonar. Pero estaremos de acuerdo en que hay que leerlo con sus contradicciones. Sí, claro. Es decir, tenemos que leerlo sobre todo para saber por qué estamos en desacuerdo. Porque si no, resulta que hay veces en que estamos en desacuerdo, pero no estamos en desacuerdo del todo, o no estamos en desacuerdo de la manera que pensábamos al principio. Con la cuestión esta del narcisismo, ya has citado un par de ideas que me gustaría volver después. Bueno, el objeto psicoanalítico es complejo, el ser humano es complejo, esa es otra, la famosa búsqueda de explicaciones simples. A veces lo que se encuentra en la psicología más académica son explicaciones simplistas, no simples, es decir, nos dejan en ayunas del cual puede ser la motivación humana. Hay dificultades para resolver el problema. A mí me viene a la mente de otras, soy muy cinéfilo, con perdón, es decir, ¿cómo resolviste este problema que era tan complicado? Tú no tienes tanta capacidad. Y dice, bueno, es que me puse a imaginar cómo lo resolvería una persona inteligente. Entonces, gracias a eso llegué a la solución. Dice, bueno, nos vemos forzados con Freud a pensar como pensaba él y también para darnos cuenta cuando nos está colando de rondón algún supuesto que no es tan fundamental como él planteaba. Bueno, es importante también lo que tú señalas, la faceta de la obra de Freud aplicable a la crítica social, o si no de Freud, solo del psicoanálisis en general. Eso es algo que en estos momentos de penuria, en muchos sentidos, estoy pensando ahora en Donna Orange, quien destaca mucho la importancia de que adoptemos posturas también socialmente reconocibles sobre las tremendas problemáticas que nos acosan. Esa idea de solo pensar en compañía, bueno, que es de ida y vuelta, evidentemente. Yo también la resuelvo con la cuestión de nunca pensamos solos. Es decir, siempre pensamos, Machado decía eso de converso con el hombre que siempre va conmigo. Bueno, pues es un diálogo, es decir, hemos aprendido ese diálogo social que es también el diálogo individual y que si desapareciéramos de la cultura no podríamos mantener durante mucho rato. Es decir, es el continuo diálogo con nuestro entorno el que también nos mantiene vivos, psicológicamente vivos.
continuo acomodar la teoría a la clínica de Freud. Es admirable por sus deducciones, lee sus obras y, bueno, esto no me encajaba por tal y por cual y por tanto decidí a partir de estas observaciones clínicas modificar la teoría. Eso es magnífico. Ahora, que no le viniera a nadie diciéndole, mira, esta parte de tu teoría no es aplicable en la clínica porque salía por la ventana. Es decir, tenía que ser él mismo el que realizara la evolución o el cambio. Cuando leo uno Freud parece que te está hablando contigo, por eso es más difícil resistirse, porque te está contando las cosas con una cercanía que de pronto es ese supuesto, pues es un supuesto, bueno, el del narcisismo primario. No recuerdo ahora mismo la obra, no sé si es el propio, la introducción al narcisismo. Dice, entonces no nos queda más remedio que postular la existencia de un narcisismo primario. Bueno, no te queda más remedio si planteas esas premisas. Pero no es obligatorio. Ahora volveré con lo del narcisismo primario. Lo de la teoría dualista de las pulsiones lo has explicado magníficamente. De hecho, me he hecho un esquemita recordando alguna aportación anterior. El objeto como reductor de la tensión, sí, en la obra que luego citas, la del el malestar en la cultura, a mí me ha hecho gracia, recientemente la he releído. Esta idea que dice ahí, dice, la felicidad no existe, solo puede existir muy brevemente cuando se logra descargar tensiones pulsionales largo tiempo acumuladas, dice. Oye, y estamos hablando de 1930, es decir, la teoría de la acumulación y la descarga seguía estando ahí, es decir, esa concepción de Freud, a mi entender, más criticable, más obsoleta, que es el fundamento biológico de todo el pensamiento, toda acción psíquica de la persona, me parece que es lo... Perdona, Carlos, sobre todo el aspecto económico, siempre ha sido para mí lo más difícil de encajar. Que tiene que ver con la metapsicología, claro, la bruja metapsicológica. Es decir, explicación metapsicológica es aquella que consigue explicar un fenómeno desde lo económico, desde lo tópico y desde lo dinámico. Y si no, no es una explicación completa. Bueno, lo económico es lo que más nos raspa, porque ya no concebimos que la persona funcione por una energía. Ese es también el debate con Jung. La energía única es una energía unificada, es una libido unificada, pero esa libido unificada no tiene por qué ser ni fundamentada en el erotismo, ni antierótica. Es que no tiene por qué haber una energía. Que ¿por qué tenemos que postular que existe una energía? Y es donde ya una vez que entramos en los razonamientos, tanto de uno como en otro, pues ya lo damos por supuesto y no nos damos cuenta de a dónde nos está llevando, pues en nuestro caso, sin nosotros querer. Otra gente habrá ido encantada. Porque eso de la libido del yo, la libido del objeto, tú lo lees y dices, ¿cuánto sabía don Segismundo? ¿Qué pensamiento más profundo? Dice, pero bueno, ¿y quién ha dicho que son vasos comunicantes? ¿Quién ha dicho que cuanto más de una menos de la otra y viceversa? Es decir, de hecho, los aquí presentes con experiencia clínica saben que la mayoría de nuestro trabajo consiste en ayudar a la persona a que tenga una autovaloración adecuada. Es decir, que aumentar, en el lenguaje freudiano, sería aumentar su narcisismo personal, es decir, su libido del yo. Y a partir de ahí se manejan mejor con su entorno y son capaces de tener una libido de objeto mejor. Porque cuando hablamos del narcisismo hablamos de una forma de patología que no, como decía Kohut, que casi en algún momento no lo has nombrado, pero has estado cerca, es el narcisismo normal. Freud también hablaba del narcisismo normal. ¿Cuál es el problema? El problema es que Freud hablaba de todo y lo decía todo. Entonces depende de con qué te quedes de él en cada momento. No, la metáfora de la ameba, que va a reforzar esa idea de la libido del yo, la libido del objeto. El autoerotismo, el estadio narcisista, el aloerotismo. Bueno, él mismo dice después, y aquí es una de las grandes problemáticas con Freud, cuando dice no hay ni afuera ni adentro, o el malestar de la cultura dice algo muy parecido, que tú también lo citas, el bebé, el yo no se diferencia del entorno, es la idea que tú citas.
No podemos más que estar de acuerdo con eso, pero luego lo desarrolla de una manera que es muy peculiar. Es decir, el yo no diferencia, el bebé no diferencia el interior del exterior, pero luego él lo que hace es una descripción de cómo se desarrolla ese interior. Del exterior no volvemos a saber nada. Es el entorno como, si acaso, como disparador de lo que son las pulsiones. Es para lo único que sirve el entorno, cuando, bueno, lo que aquí defendemos es justo lo contrario. Es decir, habrá aspectos temperamentales, no creemos en las pulsiones como tal, pero el desarrollo depende básicamente del entorno, de la dinámica con el entorno desde el nacimiento en adelante, con perdón. Bueno, el yo es desarrollado, pero hay autoerotismo desde el principio, pero hay que añadir algo de dos objetos sexuales, él mismo y la mujer nutriz. Eso también gusta, es decir, todo relacional que lea eso dice, pues bueno, sí, la mujer nutriz, el autoerotismo, ¿por qué coños tenemos que postular la existencia de un autoerotismo? Bueno, porque él estaba todavía con... No, él sí, pero nosotros ¿por qué? Pero se encuentra con una contradicción que tiene que es verdad que no lo encaja en su teoría sin abandonar cierto. Claro, sí. Claro, eso, ¿quién era? Laplace en algún lugar, sí, dice, Freud nos está hablando, está postulando casi como Hegel la existencia de un ser en sí, que luego va a hacer todo el recorrido. Bueno, yo lo que creo más, no solo yo, sino he leído en mucha gente que sabe, lo más natural o lo menos complicado y más acertado, si fuera complicado pero acertado no sería igual, es concebir la existencia de una unidad que él también está en Freud, la unidad del bebé con el entorno materno, con la madre. Es decir, ahí no hay una diferenciación, pero es que tampoco hay un yo. Él dice, luego se va construyendo, el yo se va construyendo, pero ya existe, como decía, ese narcisismo primario. Ahí estamos otra vez. Que en el argumento que da, es decir, no tenemos más remedio que postular, aunque sea un postulado teórico no observacional, dice, creo en el mismo texto, no tenemos más remedio que postular la existencia de un narcisismo primario. Bueno, pues serás tú, porque necesitas dentro de tu construcción de la libido. Bueno, y con eso yo terminaría para no liar mucho la cosa y dejar que el resto de los presentes y de los comunicantes, los observadores en Internet puedan hacer sus preguntas. Es decir, lo que planteas de Román, el caso interesante es de está sufriendo una auténtica herida narcisista. Es decir, se acostumbró a que no se le negara nada, entonces de pronto esta pareja se le negó. Se explicaría de alguna forma, vendría a explicarse con la teoría del narcisismo, pero a mí ya has citado a Feyerabend, pues sí, Feyerabend me parece que resuelve algunos de los problemas, si no todos, algunos de los problemas de la teoría freudiana. Entonces él habla de la patología que se produce en un fallo evolutivo, que de pronto empieza a funcionar la persona como un sistema cerrado. Ese es el sistema cerrado en el que sí puede funcionar ese narcisismo como patología, pero no es algo que se produzca de manera inevitable, ni que esté dado desde el principio. Esto es lo que yo quería decir. No sé si quieres responder o comentar algo o pasamos ya a las... No, vamos a escuchar más comentarios. ¿Sí? Muy bien. En los aquí presentes, comentarios, preguntas. Ahí no aparece ninguna. A ver. Muchas gracias, Borja, por tu interesante exposición. Léelo tú si lo lees mejor. Nos has devuelto las ganas de volver a leer Freud. Nunca se le acaba de leer de todo, cada vez que se le piensa de manera diferente. Gracias. No hay preguntas como tal. Bueno, a mí sí me gustaría hacer un comentario, ya que ha venido gente joven. Le comentaba antes a Marta, si alguien me preguntara por dónde empiezo a leer a Freud, yo diría por este texto. Por este. Porque está en la mitad justo de su obra, precisamente por
aunque hay un grado de confusión importante y se le nota una incomodidad cuando plantean el texto de introducción. En la conferencia 26, yo los leo los dos juntos porque la conferencia 26 hace un resumen muy conciso de las ideas que empieza a desarrollar la introducción. Se le nota incómodo, hace todo un derrotero, como digo. Las conferencias son casi del mismo año, ¿no? El año siguiente. El año siguiente. No, de 2 años después, 1916. Sí, es verdad. Se le nota todo ese intento de sostener aspectos de la teoría anterior, donde se pilla los dedos, claro que Freud se pilla los dedos, donde con la boca chica dice esto de una nueva acción tiene que devenir para que el yo se constituya, ¿no? Y bueno, y por lo planteé antes de esa estilo narrativo que tiene, sobre todo en esta época, Freud, de colocar en el otro los posibles reproches y contradicciones que él encuentra en sí mismo y sostener algunas cosas. Es verdad que con un andamio, con cierta fragilidad. Era un maestro también en el diálogo consigo mismo. Se lo decía todo. Sí. Pero este sería un buen texto para empezar. De hecho, espero que no lo hayáis leído y que no os haya apabullado la exposición más metapsicológica y que os metáis. Insisto en el aspecto más clínico de poder ir a los casos, de poder confrontar la teoría de uno, de vencer los aspectos más subjetivos del momento histórico, porque claro, efectivamente a mí me rechina, normalmente siempre me ha rechinado la cuestión más económica de la teoría de la fuerza. Pero en su momento no se podía hacer ciencia sin referirse a una energía. Tenía que haber una explicación energética. En el mismo texto de introducción, él plantea que las derivas entre lo biológico y lo psicológico a día de hoy no se pueden comprobar ni... Pero bueno, sabemos que la libido no es una hormona, no se puede medir. Yo tenía una pregunta, como que en tiempos como que me confundo. ¿Dolor y melancolía fue previo o viene después de introducción? Dolor y melancolía viene después. Porque me parece que como que se unen un poco. Ahora pensaba yo, desde tu exposición, pensaba en duelo y melancolía, que también sus postulados vienen mucho desde el narcisismo primario. Duelo y melancolía viene después. Y de hecho en la conferencia 26 él establece como un continuo dentro de las parafrenias la posición delirante del paranoico y la posición melancólica. Al final del texto, que lo recuerdo. Pulsión y destino de pulsión en 1915 y este en 1915. Si no recuerdo mal, Duelo y melancolía es del 21. Pero vamos, tampoco sería lo fundamental. Viene después, viene antes del yo y el ello. Y es importante porque retoma también la idea esta del ideal del yo y ya es cuando empieza a completar con el super yo entero, es decir, el ideal del yo como una parte del super yo. En Duelo y melancolía es donde introduce esa idea de una parte del yo cae sobre el resto. Es decir, la sombra del objeto cae sobre el yo, pero está hablando ya de esa división que le servirá para entender la constitución del aparato, como llama, a mí me rechina aparato, el aparato psíquico que describe en el año 23 en el yo y el ello. Muy interesante esto que dices de empezar por el medio, porque siempre que he aprendido de sus ideas me ha dado la sensación de que, bueno, como muchos autores se van acumulando, sus contextos, sus lecturas se van acumulando, también se van incluyendo. Y justo cuando me leo a él, siempre me leo algo y digo, mierda, siento que me estoy perdiendo algo. He tenido esta idea de hay que leerlo desde el principio, ¿no? Y escalón. Joder, no, ahora me sorprende, digo, empezamos por la mitad de la escalera. ¿Sabes? Y
Bueno, no son Tenemos otros Es una opinión, yo pienso que este es un buen texto para empezar a leerle a él. Sí, Vale, sí. Y por pero eso es te digo, importante no sé qué lo- opináis también de esta idea de, ¿no?, que se va acumulando, de como hay que empezar por el principio. No siempre. funciona. Él decía mucho eso de que cuando se critique alguna idea mía es conveniente que se vea en qué fecha, a qué obra se está refiriendo y qué fecha se ha publicado. Dice, porque yo voy modificando mi pensamiento a lo largo del tiempo. ¿Por dónde? Es decir, yo en mi tierna infancia psicológica, en mi juventud de estudiante, yo empecé por el primer tomo, la primera página, la edición de los 3 tomos. Tampoco es el sistema. Claro, bueno, yo hice una lectura que me sirvió, pero me sirvió de determinada manera. Es decir, no tenía nadie que me guiara en esa lectura. Si tienes en guía, pues ya no solo porque te digan las obras más indicadas y más apropiadas, sino porque ahí importa sobre todo la justificación del por qué esta obra sí o esta obra no. Borja lo ha señalado, es decir, esta obra dentro de lo que es la teoría pulsional, pues es como el ombligo, es decir, después de una teoría dual, la de los instintos, las pulsiones del yo y las pulsiones sexuales, llegamos al narcisismo donde todos son pulsiones sexuales, donde el erotismo está en la base, pero luego vuelve a partir del 20 en otra separación que sería la del eros y la destructividad. Queda muy bonito decirlo de eros y tánatos, pero tánatos es una palabra que Freud no utilizó en ningún momento de su carrera, una vulgarización posterior. Entonces tenemos ahí como, parece que tenía una obligación del dualismo. Yo más que dar, Tienes una serie de... bueno, por contestarte, más que dar una receta de por qué, por empezar en el medio, más que eso, te animo a que cuando te aproximes a la roca dura de cualquier texto psicoanalítico, toleres no entender cosas, toleres... pero mucha tolerancia. Las metáforas que la manera en que piensa Freud es una manera obviamente vocal y muchas veces ayuda a ubicar al autor en la historia y en el momento cultural, si no es muy difícil. Pero entender, como decía al principio, no es un proceso lineal y también lo decía un poco pensando en los grupos de supervisión que yo llevo, donde a veces la gente joven quiere ya el proceso de aprendizaje lineal, la garantía, todo está en internet. Y bueno, hay que tolerar un poquito la confrontación que le supone a uno, pues precisamente leer en términos económicos, algo que nosotros estamos usando todo el tiempo, otros códigos. Más que... Dejar la duda suspendida. Pero te encuentras con el concepto de represión y cómo no tener o la tiras por la ventana o de alguna forma tienes una sensación energética, es decir, la represión como una energía que se opone a la aparición de determinada idea. Es muy difícil abandonar por completo esa manera de razonar. ¿Has visto algo? Yo quiero, bueno, ¿Alguien que quiere hablar? Un momentito, que hay una petición de palabra en el más allá. No sé si me escuchan, ahora no los escucho yo a ustedes. Vale. Bueno, antes que nada me gustaría agradecerle a Borja la lectura que ha hecho de Introducción al Narcisismo y cómo ha recalcado, cosa que yo coincido plenamente, la importancia de leer a Freud, de volver a los textos de Freud, de no asustarse frente a las dificultades de leer un autor de otros tiempos, de otras épocas, e intentar rescatar lo que más nos enriquece y nos sigue enriqueciendo hoy todavía de la lectura de Freud, ¿no? Ahora bien, a mí me gusta la formulación que hace René Roussillon
que leí hace tiempo que decía, ¿cómo hacer para tener una teoría no narcisista del narcisismo? Uno puede encontrar en Freud a veces que hay una teoría narcisista del narcisismo, un poco esa es la... ¿Por qué? No es una objeción, bueno, Freud estableció los primeros elementos para poder pensar justamente una teoría del narcisismo que tenga en cuenta el lugar del objeto en la constitución del narcisismo, ¿no? Que es un poco lo que a veces uno, digamos, desde la perspectiva histórica con la que leemos los textos de Freud, intentamos jerarquizar, intentamos ver aquellos lugares donde el objeto cumple una función central en la constitución del narcisismo, que probablemente son las lecturas que se han hecho de esa frase que Borja enfatizó una y otra vez, cuál es la acción psíquica necesaria para que se constituya el yo, ¿no? Entonces hoy en día hay cierto acuerdo, digamos, cierto consenso vinculado al concepto de identificación y al lugar del otro, ¿no? Pero digo, el narcisismo, Winnicott hablaba también del narcisismo primario, pero lo entendía como esa unidad primaria en torno bebé. Pero me quedaba con otra cosa, así que en ese sentido, Borja, me parece bárbaro que puedas traer esto y cómo poder pensar a Freud, no quedándonos con los aspectos más anecdóticos y de época, digamos, que me parece que es muy fácil agarrarlo a Freud en muchos... sí, Freud no era un representante de su época, como tú bien dijiste. Era un hombre de su época, y como hombre de su época participaba y compartía un montón de elementos, pero pensaba mucho más allá de su época, y lo que nos interesa a nosotros es resaltar lo que pensaba más allá de su época, creo, y no tanto lo que él como expresión de hombre de su época, ¿no? Y en ese sentido me pareció interesante, para tomar lo que dijo Carlos, me gustó la definición así sencilla que hizo de la psicopatología entendida en Feyerabend como justamente cuando se cierran los sistemas, cuando los sistemas tienden a cerrarse, aparece algo del orden de lo psicopatológico, digamos, ¿no? Es decir, cuando no hay apertura al mundo, cuando el sistema se tiende a... Y tener en cuenta que justamente en el texto que ustedes hablaban, Duelo y Melancolía, que está escrito en el 1915, aunque se publica en el 17, una de las condiciones del duelo patológico es la elección narcisista de objeto, ¿no? Es decir, clínicamente ahí Freud va sacándole partido mucho al concepto de narcisismo que publicó el año anterior y muestra cómo el tipo de elección de objeto en los duelos patológicos, básicamente, una de las condiciones centrales es justamente el estatuto narcisista del objeto investido, del objeto perdido, que es un poco también el caso de, ¿cómo se llamaba? En Román, que hay un deje de algo de eso, aunque probablemente debe ser mucho más complejo que eso, ¿no? Pero bueno, agradecerte, Borja, básicamente la conferencia y seguir pensando y poder seguir pensando sobre Freud. Bien, bien. Pasamos a la pregunta de la sala. Sí, bueno, yo voy a agradecer primeramente la conferencia y, bueno, más que preguntas, como cierta cavilación que estoy teniendo aquí, que quería compartir. Concuerdo con que, pues, el narcisismo, o sea, no es que haya un narcisismo primario de repente, ¡pum! O sea, creo que sí se conforma a través del objeto, creo que es a través del otro o de esa madre que el niño pues lo va conformando, pero también quizás queriendo decir, bueno, Freud sí tenía razón, pero quizás se equivocó un poco, le atinó pero más al lado. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, pues el bebé de alguna forma, no sé si tengo narcisismo primario como tal, pero sí tiende a buscar ese narcisismo en la mamá, ¿no? En la mirada, o sea, el bebé sonríe por biología, esta cuestión de que ve a 20 centímetros de la altura del pecho, todos estos estudios que se han hecho. Entonces yo creo que sí hay algo ahí primario que antecede al narcisismo, no sé, quería nada más compartir ese pensamiento. Esa opinión que tú tienes es compartida, creo que por todas las personas que estamos aquí. El debate es, digamos que Freud no lo deja muy explícito. Por eso en mi señalamiento en esa parte del texto, ¿no? Donde obviamente todos consideramos que la acción psíquica que permite que se constituya algo como yo es la acción del otro, básicamente.
Claro. Ahora, para Laplanche sería el inconsciente del otro. Para, no sé, para otros autores el narcisismo trasvasante del otro. No sé, obviamente... El objeto del self, diría Kohut. Aunque quizás si hubiera algo biológico dado, ¿no? En estos ciertos aspectos que se mueven, ¿no? O sea, biológicos como la sonrisa, no sé. Que ahí también hay una parte biológica, o no sé si hasta decir económica. Es que, vamos, perdona que me adelante, No. la biología a mí me hace temblar el labio. No es biológico, es decir, biológico es todo. Es decir, si nos ponemos así, biológico, es decir, si no hay un organismo, perdón, si no hay un organismo que es biología, pues no hay persona, pero si no hay persona, no hay contacto interpersonal. Entonces, yo diría, nosotros nos adherimos al concepto de apego. ¿En qué medida el concepto es biológico? Pues bueno, sería el condicionamiento biológico hacia la sociabilidad. Es decir, somos humanos en sociedad y en contacto, y desde el bebé, desde el principio, en contacto con la madre, condicionados por la biología, pero ya no estamos hablando de biología, estamos hablando de contacto humano. Yo diría, ni siquiera estamos hablando de psicología, si por psicología entendemos la psicología individual, no. La psicología es el contexto de relación. Bueno, yo quiero agradecerte, Borja, la conferencia. La verdad es que me parece el texto, a mí me parece un texto súper difícil. Pero estaba pensando siempre, o sea, lo puedo estar releyendo y volviendo, y ahora te estaba escuchando a ti, y me recordaba otra vez, me gusta mucho tu consejo, o sea, la frustración cuando estás leyendo el texto y no lo entiendes y le vuelves a dar vueltas y vuelves... Pero es interesante ese consejo que has dado, ¿no? O sea, poder tolerar que no lo entiendo, ya lo entenderé más adelante, porque yo creo que a Freud lo tenemos que ir hay que ir asimilándolo como todas las lecturas, porque te hace hacerte preguntas, y al hacerte preguntas yo creo que es cuando te planteas, pero porque es lo que estáis haciendo vosotros dos todo el tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo puede decir eso? ¿Por qué me rechina? Porque y eso nos ayuda mucho, pero yo estaba pensando también que me ha encantado el tono con el que has hablado de Freud, ¿no? Porque a los relacionales siempre nos dicen, bueno, es que vosotros no sois psicoanalistas, porque no, como si rechazáramos a Freud de frente, ¿no? Digo, me encantaría que estuviera aquí más de uno de los que dicen, no soy psicoanalista, para que viera el respeto con el que se puede leer a Freud y desde ahí decir, pero a mí esto no estoy de acuerdo, con esto estoy de acuerdo, ¿sabes? O sea, me ha gustado muchísimo el tono, porque estamos acostumbrados, o se habla muy mal de Freud, o parece que no podemos criticarle en nada, ¿no? Y yo creo que ese pensamiento más crítico, reflexivo, bueno, más reflexivo que crítico, que luego ya será crítico, si es reflexivo acaba siendo crítico, ¿no? Ese tono que has dado a la conferencia me ha encantado. Me parece que es súper didáctico para lo que nosotros queremos. Yo creo que en este ciclo que propuso Carlos era un poco eso, ¿no? Que pensáramos con Freud, que repensáramos con él. O sea, te agradezco. No, yo pienso que es importante saber que nos va a chirriar cosas. Por ejemplo, estaba pensando ahora el tema de la homosexualidad. La introducción empieza ya en el segundo párrafo, planteando que él estaba sosteniendo una teoría acerca de la homosexualidad como una forma de perversión. A mí me chirría enormemente esa consideración en este momento actual, ¿no? Si uno soporta un poco, obviamente, los prejuicios que nos acompañan en este momento y demás, y soporta algo que insisto, en mi persona, como me rechina, y intenta entender por qué él piensa eso, ¿no? Y incluso le da la licencia de colocarlo en el lugar de su historia, en la forma en cómo él piensa, yo creo que encuentra cosas muy interesantes. Porque él explica al principio, luego no lo sostiene durante mucho tiempo más adelante en su obra, que la homosexualidad es una forma, la homosexualidad masculina principalmente, es una forma de mantener
el objeto, él no lo diría así, pero él se pilla los dedos con eso. Dice que es una manera de sostener el amor de la madre que tuvo sobre uno. Sí, casi lo dice así, ¿eh? Pero fíjate, aunque efectivamente Freud es muy endogenista y se centra todas sus teorías sobre la explicación de que viene todo de alguna manera predeterminado, en esas pequeñas contradicciones reconocemos algunos aspectos de la teoría que son para mí muy interesantes y que sí provocan una fuerte resonancia en la manera en que nosotros trabajamos y pensamos. Sí. Sí. Es que pensar que él pudo hablar de todo esto en la época que lo escribió, a mí siempre me ha sorprendido. Porque poder hablar de eso y que se le respetara, conseguir que se le respetara, es todo un arte. Porque en esta vida no solo tienes que tener cosas que decir, sino cómo las dices para que los demás te escuchen, ¿no? A mí eso me ha parecido de Freud siempre de admirar. No sé si quieres leer algo que haya puesto ahí. Puede pensar la represión como un recurso. Esta pregunta, ¿se puede pensar a la represión como un recurso? Claro. Un mecanismo de defensa, ¿no? Sí. Yo quería preguntar en qué momento se produce y cómo puede desarrollarse la herida narcisista. Para Freud. La herida narcisista, sí. Yo creo que en el texto precisamente eso no lo plantea. O sea, Freud, dentro de su tesis endogenista, plantea que su majestad el bebé es algo inherente que se va a dar. Van a ser otros autores los que van a plantear y qué pasa. Por eso también yo he jugado con eso, con el texto, con la viñeta de Román. Especialmente único, me vaya que se te plantea. ¿Y qué pasa si uno no tiene la suerte de tener ese supuesto narcisismo primario? Porque eso se encuentra, Freud no se lo plantea. Él explica más la patología, por lo menos en este texto, por precisamente el manejo económico de la libido. Y de hecho va a la patología y trabaja el caso a través del caso de Reber, pero la paranoia, ¿no? O las esquizofrenias, donde hay una desafección con el mundo externo o todo un delirio de grandeza, fíjate que lo pone en un continuo frente a un proceso natural y normal que es el enamoramiento, ¿vale? Donde uno despliega un fuerte interés sobre el otro, a ver si de poner a veces los aspectos de la conservación en uno en cierto decremento. Es que cuando ha nombrado Carlos que Román tenía una herida narcisista muy grande porque no se la negó nada, tenía que apuntar el desarrollo del yo, como que hay un distanciamiento de ese narcisismo primario, entonces ahí sí que hay una renuncia a uno mismo, se niega a uno mismo. Pensaba que igual se podía producir ahí y luego como se pudiese desarrollar, pues, pero no hay ningún cerca de la herida narcisista. Yo sí he entendido, no sé lo que opinará Borja, pero sí he entendido tu pregunta. Yo te diría, bueno, el narcisismo primario es un postulado. Es decir, nadie se postula que el feto y el recién nacido estarían en esa posición, pero desde el punto de vista práctico de la psicopatología del aquí y de la ahora, no tiene un lugar. Es decir, del propio Freud dice, no, el narcisismo que nos encontramos es la retracción de la libido, la recatexia del propio yo, que el libido del objeto se ha retirado, el pseudópodo, los pseudópodos. El propio concepto de herida narcisista, no sé si me equivoco, creo que no está en Freud. No es un concepto
freudiano, es un concepto posterior, dentro de la psicopatología dinámica, sí, pero no sé quién introdujo ese concepto, pero vamos, está muy bien introducido. De hecho, sujetos narcisistas claros, yo no he encontrado en la obra de Freud ningún caso que se refieran a ellos, pero sería, bueno, la herida narcisista desde una visión gloriosa de sí mismo, es decir, cómo esta mujer, Román, cómo esta mujer me puede haber abandonado a mí y seguir enganchado precisamente en aquello que se le negó. Es decir, nada o casi nada de importancia se le ha negado nunca. De importancia, cuidado, material. Es decir, el narcisismo tiene que tener una génesis, aunque no la tenemos muy clara, que tendría que pasar por pues, algunas carencias importantes en fases iniciales del desarrollo, pues si no, la otra versión que nos quedaría sería pues, la potencia de las pulsiones, pero me parece que ese es un callejón sin salida. Claro, me refería a qué posible momento evolutivo se podría producir esa herida. De hecho, por la experiencia clínica mía, que nunca es muy extensa con narcisistas, puesto que no son pacientes muy dados a estar el tiempo suficiente, primero a consultar y luego a estar el tiempo suficiente, tiene que ver más con una desatención, es decir, una hipervaloración verbal o ideal, pero luego, bueno, si tienes una familia que realmente quiere, la familia también te exige. Y eso es lo que no tiene el narcisista, es decir, al narcisista se esperan los grandes resultados de él y si es muy inteligente se esforzará. Se esforzaba por tener un cuerpo cachas, pero no, lo que no tiene nunca es la seguridad del afecto, es decir, pero vamos, él lo tapa con la conquista y con el self glorioso. Es mi visión del narcisista por mí. A mí, si usamos un poco... Muchas veces no solo la experiencia clínica, sino la experiencia diaria de haber visto a algunos individuos. Sí, la sociedad está llena de problemática narcisista. No, yo estaba pensando un poco, usando un poquito la metapsicología freudiana, a mí lo que más me interesa, porque el concepto de narcisismo primario es muy controvertido y hay autores, por ejemplo, estoy pensando en Klein, que abiertamente plantean que no existe tal cosa como el narcisismo primario. Pero si pensamos en lo que porque además es un concepto que a lo largo de su obra tiene diferentes concepciones y no siempre es claro. Pero el del narcisismo secundario sí es claro. Y él plantea que el narcisismo secundario deviene o surge cuando aparece el yo ideal. Y que siempre hay una aspiración que uno sostiene de haber sentido, ¿no? Ese estado de completud, de autoamor, ¿no? De lo que él dice, su majestad el bebé, ¿no? Que es el resquicio de lo que él define como narcisismo primario. Pero ocurre en el narcisismo secundario ese deseo que él dice, en el mejor de los casos, se mantiene con una especie de ideal del yo y aparece un aspecto también de ese yo que a través de la conciencia moral, ¿no? Le persigue a uno para decir cuánto se... Y queda, digamos, esa como única posibilidad, diría Freud, de satisfacción de la pulsión, porque para Freud nunca se renuncia a la satisfacción, esta instancia que se llama el ideal. Eso es lo que a mí más me interesa realmente de la metáfora. ¿Te sirve? ¿Alguna pregunta sobre el narcisismo que usted siempre quiso plantear y no se atrevió? No. Pues si no hay más preguntas, ni dentro ni fuera de la sala, vamos a dar por terminada la conferencia de hoy. Muchas gracias por vuestra presencia y, desde luego, muchas gracias, Borja, por esta magnífica introducción a la introducción. Muchísimas gracias por la invitación.
Daros el deseo de poder leer y sostener las dificultades más peliagudas de la metapsicología sin abrumarse. Muy bien. Buen objetivo. Gracias. A vosotros. Muchas gracias.